Muy buenas tardes, compañeros, compañeras docentes, a los que se van sumando a esta transmisión organizada por demás editores. El proyecto educativo es una forma bastante útil, bastante práctica de identificar, perdón, no de identificar, es una manera bastante práctica de evaluar si es que el estudiante, los estudiantes, están desarrollando una destreza. Entonces, fijémonos, yo había dicho, se supone que tenemos que desarrollar destrezas y saber y tener indicadores de desarrollo de destrezas para cada estudiante, porque cada estudiante desarrolla destrezas de manera diferente. O sea, cualquiera diría, no, pues ¿cómo voy a tener indicadores por estudiante? Absurdos. Tengo un aula de 50 estudiantes. ¿Cómo va a tener un indicador por cada, o 10 indicadores por cada estudiante? No, no se puede. No, no. O sea, eso yo lo planteo así, como para que se note la importancia de la personalización, no porque en la práctica vaya a ser así. Entonces, en la práctica, ¿cuál es un bonito método, un buen método de saber si los estudiantes desarrollan la destreza? Pues hacer que la destreza se aplique, que la destreza sea aplicada por todos los estudiantes en un mismo trabajo. O sea, todos los estudiantes podrían aplicar la destreza en un mismo trabajo. Este trabajo es el proyecto. Si yo tengo un proyecto, en mi proyecto yo tengo obviamente que incluir los conocimientos. En mi proyecto tiene que ser diseñado de tal modo que incluya los conocimientos que yo estoy trabajando con los estudiantes en el año lectivo. Si trabajamos con un proyecto al mes, por ejemplo. Entonces yo sé los conocimientos que se tienen que dar durante ese mes, entonces tengo que de algún modo incluirlos en el desarrollo del proyecto. Bueno, dije los contenidos, perdón, no los contenidos, las destrezas, claro, porque estamos hablando de planificación de destrezas. Entonces yo vuelvo a repetir el ejemplo, por favor. Entonces yo tengo un proyecto al mes y yo sé que destrezas se trabajan en ese mes, pues tengo que incluirlas ahí, el proyecto tiene que ir incluyéndolas. ¿Sí? Entonces mi currículo priorizado, que es del que va a hablar mañana el compañero, ahí tenemos, ahí nosotros podemos encontrar las destrezas separadas por temáticas. Entonces ahí está, por eso es el currículo priorizado lo que hace es ayudarnos. Es una ayuda porque ya toma las temáticas y las va juntando en función de afinidad. Temáticas de, bueno, el currículo priorizado para la emergencia, ¿no? Que es para la emergencia, que tiene los cuadritos de los proyectos. Entonces, en esos cuadritos nosotros tenemos las destrezas de lenguaje, perdón, de lengua y comunicación, lenguaje y comunicación, de matemáticas, de sociales, de naturales, de educación física y de ECA. Las destrezas agrupadas según, tenemos todas esas destrezas agrupadas según una afinidad. Me parece, por ejemplo, que la primera decía resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, tiene destrezas que tienen que ver con eso. Y hay algunos otros cuadros que en cambio hablan del cuidado de la naturaleza, del desarrollo tecnológico, y así cada cuadrito tiene una temática en general. Y ahí están desarrollados todos bueno, no desarrollados, pero están enunciados los contenidos y las destrezas de cada materia para poder desarrollar un proyecto en ese tema. Entonces, es una ayuda. No es que yo voy a ir y voy a decir, es que esto es lo que se exige desde la autoridad que se haga. No, 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 no. Es una ayuda porque tal vez nuestros proyectos se van por otro lado. Claro. Hay instituciones tal vez que tengan idearios con valores cristianos y tal vez quieran trabajar por ahí con sus proyectos. Están en su derecho. Entonces, cada institución debe trabajar sus proyectos según su necesidad y estos documentos de estos insumos son solo una sugerencia, son solo ayudas que nos ayudan, que nos facilitan nuestro trabajo. Entonces decía, yo tengo que crear mi proyecto, ¿no? Si yo puedo basarme en estos documentos que me dan, en estos insumos, puedo basarme en ellos, claro. Si no me baso en ellos, bueno, entonces yo mismo escojo las destrezas y escojo los contenidos y digo, bien, entonces yo voy a trabajar en un mes, un proyecto cada mes, digamos ya. En nuestra institución decidimos trabajar un proyecto cada mes. Entonces el proyecto de este mes lo vamos a diseñar en base a los contenidos de este mes. ¿Cuáles contenidos? Bueno, nosotros como docentes tenemos ya establecidos cuáles son los contenidos que son como los más aptos para cada año en cada nivel. Claro, pero obviamente no debemos de encasillar tampoco eso. O sea, muchos docentes todavía tenemos la idea
de que los contenidos deben ser encasillados, o sea, de una manera ultra tradicional. Estamos en séptimo de básica y en séptimo de básica se empieza el año aprendiendo los verbos irregulares. Después se va a la conjugación subjuntiva. El tercer mes se va, o sea, bueno, no sé si es así, me lo inventé, pero algunos tenemos así esa idea de que los contenidos tienen que ser exactos. Primero, para poder trabajar por proyectos tenemos que no desechar esa idea, porque es bueno tener un orden mental del desarrollo de los contenidos, pero sí ser más flexibles con esa idea. Entonces, yo voy a hacer un proyecto y el proyecto que estoy planteando me encuadra con los contenidos de matemáticas del primer bimestre, me cuadra con los de sociales, pero no los de naturales y los de lenguaje. Estoy poniendo un ejemplo para la primaria, ¿no? Donde los docentes por lo general trabajan las 4 áreas principales. Entonces, no me cuadra con estos contenidos. Pues bien, puedo cambiarlos. Entonces, no voy a trabajar estos contenidos. Veamos, estos contenidos que iba a trabajar en el primer bimestre, en el primer parcial, perdón, ahora los voy a trabajar después. Voy a poner aquí en el primer parcial unos contenidos que se vayan más de acuerdo con el desarrollo de este proyecto. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedo. Claro que puedo. Entonces, no es que yo tenga que seguir una secuencialidad específica. No, para nada. Que yo puedo tomar ir cambiando, ir modificando esa secuencialidad según los requerimientos. Por un lado. Sí. Si es que la secuencialidad se ajusta al proyecto, pues está bien. Claro que sí. Si no se ajusta al proyecto, puede ir cambiándola. Pero uno de los problemas también que suele surgir, que es bastante común, que surgió aquí en la sierra y también en la costa y con el que tal vez se vayan a encontrar, es el hecho de que como ahora estamos trabajando de manera virtual, las horas se reducen. Se redujeron bastante las horas. Sí, se redujeron mucho las horas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo los contenidos y digo, yo tenía que trabajar toda la oración coordinada y subordinada con todas sus subdivisiones para octavo de básica en todo el primer parcial. Pero yo todo eso, para poder trabajar todo eso, necesito las 5 horas semanales que tenía en educación presencial. Y ahora ya no tengo esas 5 horas. Ahora tengo 2, en algunos casos tengo 1 a la semana. Entonces yo digo, ¿cómo voy a trabajar todos esos contenidos en 1 hora a la semana? Primero, no tendría que trabajarlos. Pero es que son importantes. Sí, sé que son importantes. No es que no tendría que trabajarlos porque no sean importantes. Primero, no tendría que trabajarlos por las circunstancias, en primer lugar. Y segundo, porque la idea del trabajo por proyectos es la priorización de los contenidos. No solo los contenidos, incluso de las destrezas. Por eso es que existe un currículo priorizado, priorización. O sea, la idea es priorizar contenidos y destrezas. Es decir, la idea en este caso sería, en el ejemplo que puse, sería priorizar, a ver, si yo tengo oraciones compuestas simples, perdón, oraciones compuestas, ¿cómo se llama? Coordinadas y subordinadas, disculpas, me olvidaba la temática, todos los tipos de oraciones. Entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿cuál de esos contenidos cuál de esas subdivisiones es la importante? ¿Cuál tendría que trabajar con los estudiantes y cuáles podría no trabajar? Entonces, pues eso es una pregunta un poco difícil. A ver, voy a trabajar la oración coordinada y la subordinada no. Voy a trabajar la subordinada sustantiva y la subordinada adjetiva no. No, compañeros, así no funciona la cosa. No. No es que yo priorizo un contenido sobre otro. No. Tengo que visualizar a los contenidos no como una secuencialidad en la que voy a eliminar unos y poner otros, porque no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría que solo enseñe una de una clasificación enorme de oraciones, enseñe solo una? No es así. Así no funciona. La idea de la priorización de contenidos es centrándome en la destreza, siempre poniendo la mentalidad en la destreza que voy a desarrollar con el proyecto. O sea, lo importante es eso. Por eso es que siempre digo, y empiezo también, esto también empecé diciendo, nuestro trabajo como docente debe cambiar, debemos tener un nuevo axioma un axioma mental. O sea, pensar las cosas de manera diferente, utilizar lo que llamamos el pensamiento divergente, ver las cosas desde otro punto de vista. Y si vemos las cosas desde otro punto de vista, o sea, desde las destrezas, ya no desde el contenido, el problema ya no es si es que yo solo doy la oración tal o la oración tal o la oración... No, ese ya no es el problema.
Entonces ahora la situación es que la destreza, a ver, yo tengo que pensar en la destreza. ¿Para qué yo le enseño oraciones compuestas al estudiante? Primero, ¿en qué consiste una oración compuesta? Yo digo, bueno, la oración compuesta consiste en unir dos oraciones simples por medio de un nexo para que tengan, para que haya una coherencia entre las dos, haya una secuencialidad y pueda ser comprensible. O sea, sirve para hacer textos. Hacer textos. Claro, entonces esa es la clave. Entonces el estudiante no es que no necesite conocer todo eso, pero sí, lo que sí necesitaría sería saber exactamente cuál sería la finalidad del conocimiento de todos estos tipos de oraciones, de compuestas, simples, oraciones tal, 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 tal. Entonces yo analizando y digo, a ver, la finalidad cuando yo estoy aplicando todas esas oraciones es saber qué nexos utilizo cuando yo estoy redactando algo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas en utilización de nexos. Cuando utilizo un pero, sin embargo, por lo tanto, no obstante, en consecuencia. Sabemos que yo digo en consecuencia porque lo anterior es lo que es como la causa de lo posterior. Digo pero cuando quiero dar una oración que sea contraria a la anterior. Digo no obstante, bueno, es parecido al pero. Digo y así cada uno de los nexos yo lo voy utilizando en unas diferentes circunstancias. Entonces la clave son los nexos. Podría crear de algún modo alguna estrategia para hacer que el contenido únicamente se centre en los nexos y me ahorraría todo la subdivisión de la oración compuesta. Me ahorraría todo eso, que sí es importante, sería bueno que pudiéramos enseñarlo, pero lo más importante aquí es que se pueda utilizar estas oraciones, es decir, el manejo de los nexos en un texto. Entonces yo podría, la parte teórica se limitaría a la explicación del funcionamiento de estos nexos. ¿Cómo funciona este nexo? Este nexo funciona así, este otro funciona así, este otro funciona así. Muy bien. Puedo establecer para eso, para trabajar esa clase, puedo establecer tal vez 2 sesiones sincrónicas, 2 clases sincrónicas. Y el resto de clases se trata de desarrollar ese conocimiento ¿en qué? En la práctica, es decir, en la escritura de textos. Si nos ponemos a pensar, es exactamente eso lo que se evaluaba en la prueba, en lo que se evalúa en la prueba del CENESID y en las universidades privadas. Se evalúan eso. Lectura comprensiva, que implica ¿qué? Conocimiento de nexos. Hay unos ejercicios que son bastante estandarizados así en la lectura comprensiva, perdón, en las pruebas de ingreso a las universidades, que son estos ejercicios de completar oraciones. Implica ¿qué? Reconocimiento de una oración larga en base al nexo. ¿Cómo funciona el nexo que se está utilizando? Entonces, el nexo funciona de tal manera. Por lo tanto, entonces yo puedo completar el ejercicio sabiendo cómo funciona el nexo. Y ese tipo de ejercicios que toman en las universidades están evaluando la capacidad que yo tengo de generar frases coherentes, de expresar una idea. Eso es una destreza, es una macro destreza, el saber dar a comprender mis ideas. Entonces esa es la finalidad. No me están evaluando si conozco toda la taxonomía de los tipos de oraciones, no. Sino si puedo aplicarlas, es decir, la utilización de nexos. Entonces yo de esta manera puedo hacer lo mismo yo pongo ejemplos de lenguaje porque es mi área, pero puedo hacer lo mismo para matemáticas, priorizar, para sociales, para naturales, ir priorizando. Sé que es un trabajo duro y largo, pero es posible, no es imposible. Y no solo es posible, es estrictamente necesario para poder mejorar la práctica docente de todos. Tenemos aquí algunos puntitos no básicos. Primero, el cambio de paradigma, ¿no? Dejar de pensar de manera conceptual, de pensar en conceptos, en temáticas y pasar a pensar en destrezas. Eso es lo principal, lo básico, porque eso es lo que nos da la apertura mental para poder comprender en qué consiste ahora el proceso de capacitación o los procesos de evaluación. Es necesario ahora tener, por ejemplo, trabajar con indicadores. Hay que saber cuáles son los indicadores más prácticos dependiendo de la circunstancia. Indicadores, es mucho más fácil trabajar con indicadores para un proyecto que trabajar con indicadores para desarrollo de destrezas en actividades diarias. Fíjense, el trabajo por proyectos no es que nos complica la vida, nos la facilita.
Sí, es mucho más fácil, pero siempre y cuando, claro que eso nos la facilita, siempre y cuando tenemos en nuestra mente el trabajo por destrezas, o habilidades, o competencias, como querramos llamarlas, ¿sí? Obviamente también habrán personas que saben mucho de esto y digan, no, es que las competencias, las destrezas son diferentes. Bueno, puede haber una diferencia, pero la idea de esta exposición es que nosotros podamos darnos cuenta que tanto competencias, habilidades, destrezas, todo esto son las finalidades. Es decir, mi idea es que el alumno pueda desarrollar esto. Y para eso yo utilizo estrategias específicas, sobre todo de aplicación más que nada. Estrategias de aplicación. Entonces, cuando vamos a planificar por proyectos, nosotros obviamente tenemos que planificar los proyectos y los contenidos y las destrezas de las que los proyectos están remitiendo. Muchas instituciones trabajan con el proyecto por un lado y con el desarrollo del contenido por otro. ¿Está bien? Claro que sí. Otras instituciones trabajan directamente con el proyecto. O sea, el proyecto es a lo que se dedica a los docentes en la totalidad del tiempo de trabajo. ¿Está bien eso? Claro que sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el uno y el otro? Fíjense, o sea, es algo muy interesante esto, porque si yo, por ejemplo, planteo hacer un proyecto y al mismo tiempo trabajar los contenidos y las destrezas, es decir, mi trabajo por contenidos y destrezas con mis estudiantes está aquí en un lado, y al mismo tiempo tengo que seguir planificando y generando un proyecto con los mismos estudiantes. ¿Qué me dice eso? Es más trabajo. Claro, es más trabajo. Pero es más trabajo, pero me facilita un poco las circunstancias en las que estoy, porque por un lado puedo seguir con la manera como siempre he trabajado, mientras estoy desarrollando un proyecto paralelo, o sea, de algún modo me ponen más trabajo para que sea más sencilla la situación. O sea, por eso digo que es paradójico esto, porque en cambio, si nosotros trabajamos directamente con el proyecto, es decir, no lo separamos del quehacer diario, del currículo que nosotros hemos creado, de las actividades que nosotros hemos creado. Es decir, el proyecto que nosotros hagamos es nuestro trabajo anual con el estudiante. En ese caso yo tengo que crear un proyecto en el que los contenidos se vayan acoplando perfectamente. Entonces, fíjense, esto por un lado es menos trabajo, pero implica más creatividad. Claro, implica más creatividad porque nosotros, para poder hacer que un contenido, poder hacer que un proyecto, perdón, desarrolle exactamente tales o cuales contenidos, tengo que ser bien creativo. Tenemos que ser muy, muy creativos para lograr eso. Algo no es tan fácil. Entonces, por eso, obviamente, lo que dije hace rato, si es que no encaja con los contenidos que tengo que dar en este parcial, pues entonces puedo cambiar los contenidos, dar otros contenidos. ¿Por qué tengo que dar exactamente esos? ¿Que hay alguna progresión? No, en ninguna parte de la reforma curricular ni en ninguna parte no hay ninguna progresión de contenidos. Los contenidos pueden acoplarse dependiendo de las circunstancias. Ni siquiera de las destrezas hay progresión. Hay sugerencias de progresión, claro que sí. Nos dicen es mucho más práctico si trabajamos esto, claro. Pero no es que haya una progresión estandarizada ni normativa. Ni contenidos estandarizados o normativos, no hay. Entonces, al no haber contenidos ni destrezas estandarizadas, yo puedo alterarlas. Mi proyecto yo por ejemplo voy a hacer un proyecto de emprendimiento, tal vez voy a hacer algo culinario, y no se conecta con el contenido de matemáticas que tengo que dar este parcial. Pues bien, entonces voy a trabajar un contenido de matemáticas que también es importante y que de algún modo se conecta, tal vez algo estadístico, tal vez algo de fracciones, no sé, se me ocurre, fracciones tenga que ver con los ingredientes para hacer una receta. Se me ocurre eso. Ah, pero es que las fracciones no se tienen que dar en este parcial. Entonces es por eso que digo, los contenidos se pueden ir amoldando. Claro, se van amoldando, van cambiando, coloco uno por ahí. Pero eso no es que lo hago el momento que estoy en clases. No. Eso también entendamos claramente. No es que yo en clases voy a ir amoldando, no. Eso se amolda al inicio del año, en nuestro PCA. Ahí creamos y ponemos los contenidos y las destrezas que se van a desarrollar en todo el año dependiendo de la temática del proyecto que se va a trabajar. Entonces, si nos fijamos, todo esto, a mí personalmente me parece muy, muy entretenido. Estar pensando cómo hacer para que, o sea, cómo hacer para que estos contenidos sean prácticos, utilizarlos en la vida diaria. O sea, es
Un ejercicio bastante interesante, ¿no? Un ejercicio bastante bonito. Pero que sea bonito no significa que sea fácil. Entonces muchas personas dicen, no, eso está muy difícil. Entonces muchas personas prefieren, en cambio, trabajar en instituciones, ¿no? Obviamente el docente es una decisión institucional. Prefieren trabajar, por un lado, con el contenido estandarizado y progresivo, en orden, y al mismo tiempo trabajar un proyecto. ¿Está bien eso? Sí, claro. Como dije hace un momento, eso va a generar más trabajo, pero es más trabajo un poco más cercano a nuestra tradición, más bien, a nuestra tradición docente. Entonces, tenemos esas dos opciones. ¿No? Bueno, y no son las únicas, hay muchas otras, pero yo planteo ahorita esas dos. Por un lado, podemos generar innovación, pero es un poco complejo, pero muy divertido y muy creativo y genera bastante innovación educativa en nuestra institución. Por otro lado, podemos separar proyectos de contenidos, haciéndolo más tradicionalista es mucho más fácil porque es más fácil ir llevando progresión de contenidos. Yo personalmente escojo la primera. A mí, desde mi punto de vista, bueno, me atrevo a decirlo porque actualmente yo no soy docente en ninguna institución, es decir, tal vez estoy un poco desfasado de la realidad, porque mi conocimiento en estos temas es por investigación y por conocimiento, por investigación de campo, investigación bibliográfica, pero no por praxis. Entonces, mi conocimiento tal vez no es muy adecuado en este sentido, pero yo personalmente considero que esto de adaptación de contenidos al proyecto es mucho más lógico, mucho más coherente, más interesante. Es lo que yo sugiero. Pero como dije, no son las únicas, hay muchas otras formas. Se pueden hacer proyectos, tal vez, por ejemplo, en algunas instituciones también he visto que trabajan el proyecto no como proyecto algo grande y complejo, sino más bien como un proyecto de desarrollo de una destreza, es decir, una actividad. Entonces serían como proyectos más pequeñitos, una actividad semanal para el desarrollo de la destreza. Eso también es interesante. También es interesante. Tengo una destreza de sociales y la voy a desarrollar en base a esta actividad. Y para eso necesito que se conozca este conocimiento, este contenido. Entonces doy el contenido, luego explico la actividad y en la actividad se desarrolla la destreza. Es bastante interesante, ¿no? Bastante chévere. ¿Sí? Y esto se amolda bastante también al plan Aprendamos Juntos en Casa que pasan en las radios, por ejemplo. Trabajan así. Proponen una temática, luego actividades. Es muy interesante, una muy bonita forma de trabajar. Y esta forma de trabajar tendrá desventajas también, porque por ejemplo en este tipo de trabajo resulta un poco más difícil la aplicación de la interdisciplinariedad. Y ahora que hablamos de la interdisciplinariedad, bueno, en el plan Aprendamos Juntos de Casa sí se trabaja de manera interdisciplinaria, pero cuando trabajamos por destreza en nuestra aula, se nos hace más difícil conectar con la interdisciplinariedad porque estamos trabajando con cada destreza de cada asignatura de manera diferente. Como estamos trabajando con cada destreza de manera diferente, de manera independiente, no podemos generar interdisciplinariedad. ¿Pero es necesario generar interdisciplinariedad? Depende. Yo diría que sí. Es importantísimo. O sea, no desde ahorita no hablando desde la normativa ni desde las instituciones, sino desde mí como persona, como ser humano. O sea, el trabajo interdisciplinario para mí es imprescindible. Y es imprescindible porque de manera interdisciplinaria es la única forma como nosotros podemos hacer que el aprendizaje sea significativo. No hay forma de que el aprendizaje sea significativo si está separado. No es que yo voy a utilizar las destrezas de ciencias naturales en alguna actividad y luego las destrezas de sociales y las de matemáticas en otra, ¿no? Mucha gente pregunta, por ejemplo, ¿de qué me sirvió aprender factoreo? ¿De qué me sirvió aprender el proceso de mitosis y de meiosis de la célula? ¿De qué me sirvió eso? ¿Cuándo lo voy a aplicar? O sea, si pienso solo en el proceso de mitosis y de meiosis de la célula, no lo voy a aplicar nunca, a menos que sea biólogo, químico, qué sé yo. Pero si no lo soy, ¿cuándo lo voy a aplicar?
Bueno, es que así como lo que dije hace rato, ¿no? La idea aquí no es buscar una aplicación exclusiva para ese conocimiento, sino cambiar el modo de pensar. Si cambiamos el modo de pensar, nos vamos a dar cuenta que el proceso de mitosis o de meiosis puede ser importante, bonito, chévere, con un conocimiento muy, muy, muy valioso, pero lo importante ahí es el conocimiento, más bien la importancia de poder desarrollar estructuras mentales que puedan comprender la manera como funciona la naturaleza. Por ejemplo, si relacionamos eso con la ecología, si nosotros tenemos bien interiorizado los procesos de división celular, podemos ser más empáticos con la naturaleza. Si comprendemos los procesos, estos procesos, por ejemplo, de división celular, la manera cómo se generan y cómo se subdividen de manera tan compleja, ese pensamiento, fíjense cómo es de increíble el pensamiento humano. Ese pensamiento que no tiene nada que ver con economía ni con finanzas, me puede dar una solución para un organigrama institucional. La manera como puede una institución ir creciendo. Yo digo, estoy en ese problema, mi empresa no crece, mi empresa está parada, no, tal vez no vendo, tal vez no puedo pagar a mis acreedores. Y de repente me acuerdo algo que aprendí en la escuela sobre cómo funcionaba la célula y eso me da una idea genial para llevar a mi empresa por otro camino. Fíjense, solo es una idea, no es que así va a pasar, o tal vez sí. Y ahora pensemos no solo en la mitosis y en la meiosis, pensemos en tantos conocimientos que pueden haber y que pueden quedarse en la nada si no los aplicamos en otras materias. Entonces podemos entender ahí, podemos darnos cuenta ahí la importancia capital de la interdisciplinariedad en la educación. La idea que les decía es que esto de la interdisciplinariedad es importantísima, o sea, todo esto que les decía sobre lo importante, el modo como yo puedo aplicar trabajo interdisciplinario en la vida diaria, es una idea personal, claro, pero que se conecta bastante con toda la cuestión educativa. Se conecta de una manera muy importante con la cuestión educativa, porque cuando yo hago proyectos, si los hago de manera interdisciplinaria, es mucho más práctico, es mucho más fácil que el aprendizaje sea significativo. Un proyecto en el que obviamente genere interacción entre conocimientos y destrezas de varias materias va a hacer que sea mucho más fácil desarrollarlo, ¿sí? Y otra cosa, por cierto, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, no es estrictamente necesario que todas las materias entren dentro del proyecto. Entonces esto a veces suele generar confusión porque muchas instituciones y docentes pensamos que la planificación del proyecto tiene que incluir todas las materias. O sea, sería ideal. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que mi proyecto, por ejemplo, yo no tenga cómo incluir matemáticas en el proyecto en el que estoy trabajando, o no tenga cómo incluir ciencias sociales? Pues lo ideal también sería excluirlo. O sea, no excluirlo de la malla, obviamente, pero excluirlo del proyecto en el que estoy. Es por eso que también es bastante ideal trabajar con un proyecto mensual, porque pueden en unas semanas incluir unas materias, en otras semanas incluir otras. Si nos fijamos en los folletos de los proyectos de la página Recursos 2, son exactamente así. Esta semana vamos a trabajar con lenguaje, sociales y matemáticas. La siguiente, esta semana trabajamos educación física. ¿Por qué? Porque el proyecto lo van orientando en función de las materias que más tienen que ver con lo que se está haciendo. Entonces, eso es ideal. Entonces, lo que yo obviamente sugiero es que el proyecto se lo haga en base a eso, o sea, se lo vaya desarrollando, se lo vaya creando en función de lo que se quiere lograr, de las destrezas que se quiere desarrollar, de lo que se quiere hacer. Bueno, aquí tengo un bonito comentario. Dice, los conocimientos que usted dice que no le ha servido en su momento, aprendió a concentrarse. Perfecto, exactamente a eso me refiero. No es que yo digo, tal vez me entendieron, no es que yo digo que no me sirvió. Lo que digo es que existe la creencia generalizada que no sirven. Existe esa creencia, ¿sí? Y en muchos casos no se aplican. Claro. Pero sí nos han servido, claro que sí. Yo dije, por ejemplo, en algún caso también puede existir la posibilidad de que se pierda hasta un 70% de lo que se ha aprendido. Claro que sí, que se pierde el 70% del conocimiento. Pero ese conocimiento me ayudó a desarrollar otras destrezas. Claro que sí. Entonces, no lo he perdido del todo, ¿verdad?
Lo importante aquí es saber que muchos conocimientos, o sea, que tratar de que la mayoría de conocimientos sean aplicables. Y como todos los conocimientos no van a ser 100% aplicables en ningún, o sea, bueno, muy difícilmente todo el conocimiento va a ser 100% aplicable, pues entonces lo ideal es reducir el conocimiento a lo que sea estrictamente necesario. Entonces eso es lo que hace un momento explicaba, una ejemplificación de cómo hacer eso con la materia de lenguaje, que es de la que yo manejo un poco mejor. Ajá. Y todo eso, obviamente, también nosotros podemos darnos cuenta que si nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, el conocimiento va a ser desarrollado de mejor manera. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo aplicar el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O sea, algunos ejemplos de proyectos, más que nada, de la manera como yo puedo utilizar, cómo puedo hacer proyectos. Muchos ya estamos familiarizados con esto, obviamente, porque ya hemos trabajado todo un año en este formato, pero vamos a dar algunos ejemplos aquí para ampliar un poco el conocimiento y vamos a tratar de ver cómo los vamos conectando con todo lo que se ha dicho hasta ahora en esta emisión. Aprendizaje basado en proyectos, los ABP, adquirir conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que dan respuestas a problemas de la vida real. Este concepto es un concepto ideal. A veces vamos a tener proyectos, obviamente, que no se van a poder acoplar a problemas exactos de la vida real. O sea, no es que tampoco tratemos de... nos desesperemos demasiado porque tenemos, por ejemplo, que hacer algún proyecto y tiene que ser algo real y aplicable y que tiene que ser inclusive rentable para el estudiante. No precisamente. O sea, sería ideal. Por eso digo, este es un concepto ideal, pero en la práctica este concepto ideal nos sirve más bien como una guía para a partir de eso poder avanzar y seguir desarrollando nuestro conocimiento, nuestro trabajo docente. Entonces aquí tenemos algunas características del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Primero, debe generarse a partir de las destrezas y habilidades y no de la temática. Justo es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tiene que basarse en las destrezas y las habilidades y no en la temática. A ver, tenemos aquí una pregunta, dice, ¿qué sucede si el ministerio obliga a la inclusión de todas las asignaturas en un único proyecto? Eso es precisamente lo que planteaba cuando empezamos la emisión. El ministerio no hace eso. No es que se pide que se haga eso. Por ejemplo, si nosotros vemos los cuadritos que hay en el currículo priorizado para la emergencia, estos cuadritos están diseñados con las materias básicas más educación física y ECA, y están ahí los contenidos y las destrezas para que se trabaje. Entonces, este cuadrito está ahí para que nosotros, en base a este cuadrito, generemos un proyecto en el que podamos utilizar todas esas destrezas, escoger destrezas y contenidos de esas materias. Sí, pero no es que obligan. Nadie puede obligar a que se haga exactamente así. No, compañeros, compañeras, no existe esa obligación. Todos los documentos, todo lo que se manda son cuestiones, son sugerencias, son insumos para ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esta confusión? ¿Por qué muchos docentes creen que el ministerio exige que se trabaje así? ¿Es por qué? Porque las instituciones a veces toman al pie de la letra las sugerencias de estos documentos. Entonces, como son, por ejemplo, voy a adelantar un poquito eso, o sea, como son 7 cuadritos, se trabajan 7 cuadritos, ¿por qué? Porque son 8 parciales, pero el primer parcial se trabaja los primeros 15 días se trabaja la evaluación, el diagnóstico. Como se trabaja el diagnóstico, tenemos los 7 cuadros para los 7 parciales. Entonces, es bastante útil. Y muchas instituciones lo toman al pie de la letra porque es útil. Pero entonces, no es que el ministerio está exigiendo eso, no. Lo que pasa es que la institución lo tomó al pie de la letra y entonces dentro de la institución se exige eso. Y la institución sí puede exigirlo. Pero obviamente para que la institución tome al pie de la letra y exija eso, debió haber un consenso. Nosotros a veces pensamos que el consenso consiste en que vayan y me pregunten. O sea, yo como docente tienen que venir y preguntarme, ¿esto está bien? Y no.
Y no es que me van a preguntar a mí. Lo que pasa es que nosotros como docentes a veces firmamos actas, a veces nos dicen que nos mandan memorándums y no los leemos. Y como no los leemos, entonces a veces no estamos informados. Entonces, la mayoría de las... por eso es que yo también empecé esta emisión diciendo que la cuestión de los insumos ministeriales no la voy a trabajar yo, sino el magíster Mario Naranjo, que va a hablar el día de mañana, pero es precisamente porque cuando yo he empezado diciendo esto, que no existe la obligación de utilizar estos formatos únicos, y después digo, pero en el ministerio los documentos sugieren esto, sugieren este otro, muchos docentes llegan a la conclusión de que eso es lo que se exige, pero no se exige. Me dicen por ahí también en algún comentario, me dicen que las autoridades dicen que el ministerio exige. No, eso no es real, no es real. Tal vez comprendieron mal o no sé, pero en realidad no es que se exige, son sugerencias. Entonces, lo primero, algunas características les decía. La primera dice debe generalizarse a partir de las destrezas y las habilidades, no de la temática. Es lo que vengo diciendo desde que empezamos la emisión, ¿verdad? Los proyectos tienen que hacerse en función de que se desarrolle la destreza o la habilidad, no de que se pueda avanzar con los temas. Los temas vendrían a ser como secundarios, bueno, no digamos secundarios, pero vienen a ser como estrategias para poder avanzar con el proyecto, para poder avanzar con el desarrollo de la destreza. Tenemos una segunda característica que dice ayuda a superar el esquema educativo fordista. ¿Qué es esto de fordista? Se refiere a los esquemas educativos que tratan a la educación como en una línea de fábrica, en la que una línea de fábrica se llama fordista por Henry Ford, en la que se hacía una línea en la que iban colocando primero tal vez el chasis del auto, luego los asientos, luego las ruedas, así iban creando y al final tenían un producto terminado. Bueno, esto es bastante eficiente cuando se quiere hacer productos en masa, ¿no? Pero el estudiante no es un producto en masa, tiene sus necesidades individuales. Entonces, el esquema educativo fordista implica que todos llegan a segundo, a tercer año, a cuarto año y en cada año van desarrollando este conocimiento, este otro conocimiento, este otro conocimiento. Encuadran demasiado la educación. La idea es salir de este esquema. Y cuando nosotros trabajamos por proyectos salimos de este esquema porque volvemos al aprendizaje 100% práctico. El tercero, interconecta subniveles educativos y disciplinas académicas. La interconexión de subniveles educativos no hemos hablado. Todos los ejemplos que pongo son en base a lo que he visto, ¿no? Lo que yo he conocido de algunas instituciones, algunos profesores, esto, este otro. No he visto hasta ahora, pero sé que sí hay instituciones que interconectan sus niveles educativos para trabajar un proyecto. Tal vez trabajan los jóvenes de octavo con los de primero de bachillerato en un proyecto. Muy interesante. Imaginen eso, o sea, es muy, muy, muy interesante. Pero obviamente es un poco más complejo de organizar. Pues sería bastante interesante. Y fíjense, no es que se exige que se haga así, es una de miles de posibilidades. Es más, la idea de la subdivisión del currículo en subniveles es precisamente poder hacer eso, poder generar una interacción y un intercambio de conocimientos, de estrategias y de destrezas en cada uno de los años. Es por eso que nosotros tenemos destrezas, por ejemplo, de la básica superior. No es que tenemos destrezas de octavo, de noveno o de décimo, no. Tenemos destrezas de la básica superior, correspondientes a los 3 años. Entonces, esas destrezas nosotros las vamos estableciendo dependiendo de la necesidad de nuestra institución, dependiendo de la necesidad de nuestros estudiantes. Establecemos esta destreza o esta otra destreza para este momento, para este año lectivo, para este curso. Eso sobre la interconexión entre sus niveles educativos. Ahora, la conexión entre disciplinas académicas, la interdisciplinariedad de la que estaba hablando hace un momento, ¿verdad? Muy importante. Elimina el problema de la inaplicabilidad de la enseñanza. Obviamente estamos hablando en este caso de la inaplicabilidad de la enseñanza teórica. Cuando nosotros nos concentramos en demasía, cuando nos concentramos demasiado en el tema
y no desarrollamos la destreza por estar concentrados en el aprendizaje del tema. ¿Sí? Por suerte, yo me he dado cuenta también que poco a poco eso se está eliminando, se está superando. A muchos nos ha costado, en muchas instituciones todavía les cuesta superar eso. Pero por fin estamos comprendiendo que tal vez el trabajo por destreza sea un poco más complejo, más difícil, implique más personalización, nos dé más trabajo como docentes, sea mucho más, y que también nosotros como docentes vivamos la incomprensión de que este trabajo por destrezas nos da más trabajo, y muchos la sociedad por lo general piensa que es lo mismo que se hacía antes. No, no es lo mismo, es mucho más complejo. Pero a pesar de eso, estamos empezando a comprender que volver a lo anterior sería mucho peor. A pesar de que hay problemas, de que es a veces difícil de aplicar, es mucho mejor es intentarlo que volver al trabajo por temáticas. Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas del trabajo por proyectos. ¿Por qué desventajas? Yo le estoy pintando el trabajo por proyectos como algo importantísimo y muy interesante, muy necesario. Y aquí me he puesto algunas desventajas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es importantísimo no solamente ver las cosas desde un punto de vista, sino desde otro, inclusive para que podamos mejorar lo que planteemos, ¿no? Las ventajas. Tenemos que el estudiante desarrolle responsabilidad de su propio aprendizaje. Si estamos en un desarrollo de proyectos, el docente va a ser como un facilitador, como que va a orientar el trabajo que se haga, mientras que el trabajo será desarrollado por los estudiantes. Y esto también me hace caer en cuenta que el trabajo del docente como facilitador es el principio básico del constructivismo. Entonces, como decía, muchas de las instituciones, diría que la mayoría, optan por el modelo pedagógico constructivista. Ahí está, es por esto. El constructivismo es así, es algo bastante útil e interesante. Ayuda a que exista responsabilidad del estudiante en su propio aprendizaje. El trabajo grupal desarrolla habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Nos ayuda a enseñarles habilidades de liderazgo a los estudiantes. Obviamente cuando se plantea bien. A veces no se plantea bien y únicamente se pide a los estudiantes que se sigan pasos. No es que seguir pasos sea malo, pero un proyecto bien planteado implica la creatividad y la organización de las personas que están en ese proyecto, para que vayan creando una estructura que funcione por sí misma, ¿verdad? Permite la diferenciación según el nivel del estudiante. Esto también es relativo, obviamente. O sea, cuando decimos que permite la diferenciación según el nivel del estudiante, es suponiendo que, como hace rato decía, es interesante un proyecto en el que implique la interacción de estudiantes de diferentes niveles. Claro, es interesante. Pero cuando el proyecto está bien planteado, permite que haya esa interacción, pero que haya la interacción, pero que no necesariamente implique que los dos estudiantes tengan un mismo papel dentro del proyecto. No. Obviamente un estudiante que esté en un nivel superior tendría que tener un papel muy diferente, tal vez de más responsabilidades o tal vez de más contenidos, de más conocimientos en el proyecto que un estudiante de un nivel inferior. La construcción del proyecto permite eso, permite una buena construcción del proyecto, permite que esto se haga de una manera óptima. Enfoca el aprendizaje en aquellos puntos críticos de los contenidos. Esto es importantísimo. Es justo lo que planteaba hace un momento con el ejemplo de la oración compuesta. ¿Cuál es el punto crítico de toda la taxonomía de las oraciones compuestas? El punto crítico sería el uso de los nexos, decía yo. Ese es el ejemplo que yo puse. El punto crítico es la utilización de los nexos. Entonces, obviamente, cuando yo me fijo en eso, puedo darme cuenta que el uso de los nexos sería el contenido que yo necesito más desarrollar y podría saltarme toda la taxonomía de lo que son las oraciones subordinadas adjetivas, sustantivas, de objeto directo, de objeto indirecto, todo eso que puede resultar importante, pero que yo puedo suprimir en función de mejorar, de ser más eficiente, tomando en cuenta las dificultades de la educación online. Mejora la transferencia de los conocimientos
y habilidades. Más que nada de las habilidades, las destrezas, las competencias, claro que sí. Facilita que los estudiantes se sientan responsables de su propio aprendizaje y mejora la motivación. Esto se conecta con la primera. Porque cuando generamos responsabilidad del propio aprendizaje, estamos más motivados. El estudiante que hace las cosas como cuando somos niños y nos emocionamos con algo y nos quieren explicar, estamos desesperados porque nos dejen hacerlo a nosotros solos. Entonces, si un proyecto, por ejemplo, es sobre algún emprendimiento, entonces el estudiante tendría que conectarse diciendo, bueno, este emprendimiento tal vez me sirva. Mejora la motivación cuando está conectado y quiere hacerlo. Veamos ahora las desventajas, algunas de las desventajas del aprendizaje por proyectos. Primero, dificultad por falta de capacitación. Eso es como la principal. Es por eso que hacemos estas emisiones. Claro, es en función de eso. No sabemos cómo trabajar por proyectos, la emisión nos quiere ayudar. La emisión sirve para que podamos mejorar nuestro trabajo. Dificultad de tomar decisiones, estratos bajos. Esto es una desventaja un poco relativa. Es un poco relativa, yo he puesto aquí estratos bajos. Esto puede resultar un poco engorroso de pensar, pero yo lo he puesto aquí porque me parece importante que sepamos diferenciar, que sepamos, que entendamos estas circunstancias para poder escoger bien cuál es el proyecto o cómo vamos a trabajar nuestro proyecto. Esto se refiere a que es mucho más fácil generar responsabilidades en los estudiantes en un proyecto particular cuando estamos, por ejemplo, en instituciones urbanas, por ejemplo, por así decirlo. Pero es mucho más difícil cuando estamos en instituciones rurales. Al poner estratos bajos me refiero no a instituciones rurales por ser rurales, sino por ser de estrato bajo, de estrato económico bajo. ¿Por qué pasa esto? Por las dificultades de conexión, por las circunstancias económicas de los estudiantes, por la falta de medios tecnológicos. O sea, a eso nos referimos. Obviamente en estos casos la aplicación de un proyecto así como yo lo planteo, un proyecto en el que los estudiantes participen, que pueda presentarse, va a ser muy difícil. Y nosotros como docentes sabemos cuál es la realidad socioeconómica de nuestros estudiantes, de los padres de familia, de nuestra institución, y por lo tanto tenemos que tomar eso muy en cuenta cuando estamos planificando la manera de desarrollar los proyectos. Entonces yo, por ejemplo, se me ocurre, siempre las ideas mías son ideas que se me van ocurriendo a mí, ¿no? No son normativas, no es que así se tiene que hacer, así que eso siempre me gusta aclarar porque ya me lo han dicho, que lo que yo digo no es aplicable. Bueno, obviamente tal vez no lo sea dependiendo de las circunstancias, pero lo que a mí se me ocurre en este caso, por ejemplo, es si tenemos que aplicar proyectos en alguna institución rural con problemas, con estudiantes con problemas de conexión y problemas económicos, ahí sí sería factible trabajar, como dijimos hace rato, con actividades por destreza, es decir, con mini proyectos. Generamos el conocimiento de algún modo, si tenemos la posibilidad de tener una clase online, lo hacemos, y si no, haciendo llegar al estudiante el contenido para que el estudiante pueda leer o pueda desarrollar el contenido en su casa y pueda después tal vez entregar o mostrar al docente en otra webinar o en otro momento. Entonces, haciendo mini proyectos por destreza que no impliquen interacción entre estudiantes o de estudiantes con la institución o generación de informes o cosas más complejas, más grandes, que en estos casos serían muy difíciles. Como dije, esto es una idea. Cada institución sabrá cuál es su realidad y sabrá cómo trabajarla, ¿verdad? No se puede visualizar bien. Bueno, mil disculpas, eso es por la conexión de internet. En algunos casos me dicen aquí que está difícil de visualizar. Eso es porque aquí las letritas en esta parte son un poco pequeñas, por eso las leo yo, ¿no? Porque también es un poco difícil leer desde los dispositivos móviles, obviamente. Entonces las personas que nos siguen en PC tal vez sí puedan visualizar, que la letra aquí es un poquito pequeña.
Se requiere mucho, entre las desventajas estamos, ¿verdad? Se requiere mucho más tiempo para desarrollar tareas o procesos para resolver problemas. Sí, se requiere mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en proyectos, al trabajar por destrezas, habilidades y competencias, necesariamente implica la personalización. Y a veces no va a ser posible la personalización. Entonces eso se convierte en una dificultad, una desventaja. Dificultad para adaptarse a un nuevo modelo. Eso es más o menos, se conecta con la primera, con la dificultad por falta de capacitación. A veces es una dificultad producto de la costumbre también. No digo que en todos los casos, pero en algunos casos sí. Nosotros como docentes tenemos un modo de trabajar y el cambio a veces nos resulta molesto. Pero todos sabemos que el cambio, la adaptación, el cambio de los tiempos, con el cambio de los tiempos es importante la adaptación. La cultura actual está más enfocada en encontrar la información de forma mucho más rápida que si se genera de forma investigativa. Tenemos que entender obviamente que los proyectos implican investigación. Si yo voy a hacer un emprendimiento, tengo que empezar diciendo, a ver, ¿mi emprendimiento en qué consiste? No sé, queremos hacer, no sé, un emprendimiento de dulces para personas, para el barrio, para esto, para este otro. Bien, ¿qué dulces? Tendría que hacer una investigación del mercado. ¿Y por qué no hacemos investigación? Porque nosotros en este país, en Latinoamérica más bien dicho, tenemos una cultura investigativa bastante deficiente. Sí, bastante deficiente. Es por eso que la mayoría de las grandes investigaciones se dan en el primer mundo. Pero eso no significa que no podamos hacerlo. No, es solo un llamado de atención a la importancia de que nosotros como docentes tenemos que desarrollar una cultura investigativa en los estudiantes. Claro. Alguna vez conversaba con una médica que me contaba que las plantas medicinales, las especies de plantas en el Ecuador tienen un potencial enorme, pero que no se explota. Y no se explota porque no hay iniciativas investigativas. Nosotros como ecuatorianos utilizamos la medicina en cualquier caso, para cualquier enfermedad común, utilizamos la medicina occidental, creada en Estados Unidos, en Europa, para realidades distintas. La investigación podría ayudarnos a generar medicinas acorde a nuestra realidad, a nuestra conformación física, genética. Eso me dejó pensando. Yo dije, sí, sería muy interesante si es que aquí se generara una cultura investigativa. Y los proyectos son una buena manera de generar esto. Entonces, esto de que hay falta de cultura investigativa es una desventaja que puede convertirse en ventaja si es que empezamos a desarrollarla. Requiere muchos recursos, eso dependiendo también del proyecto. Proyectos que requieren muchos recursos y otros que pueden no requerirlos. Entonces, desventaja dependiendo de lo que escojamos. No siempre tenemos esta desventaja de que se requiera muchos recursos. No se puede aplicar exclusivamente en un curso o disciplina académica. Fíjense, esto se contrapone a la ventaja que teníamos cuando decíamos que permite... ¿Dónde estaba? Mejora la transferencia de conocimientos y habilidades y la cuestión hace el trabajo más interdisciplinario. O sea, la ventaja es que conecta las diferentes materias, las diferentes disciplinas. La desventaja es que no se puede trabajar si no se conectan. Entonces es una desventaja relativa. Es una desventaja si es que la vemos desde nuestro trabajo independiente. Yo soy profesor de lenguaje y por lo tanto solo doy lenguaje. Si yo pienso así, esto es una desventaja. Trabajar por proyectos es una desventaja. Entonces es una desventaja hasta el momento en el que cambiamos nuestro modo de pensar. Cuando ya nos abrimos a la posibilidad de entrar en otras materias, en otras disciplinas, deja de ser una desventaja y pasa a ser una ventaja muy grande. Los proyectos deben basarse en el método científico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de investigación. Estamos hablando obviamente de generar un problema, establecer cuál es el problema, objetivos, en el caso de que se requiera también hipótesis, metodología de cómo se lo va a realizar. Claro, el proyecto debe ser así, porque es algo que nosotros planteamos de manera investigativa, como había dicho hace un momento. Y el método científico es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para el desarrollo de la ciencia. No solo de la ciencia, de todos los saberes.
Los proyectos digitales, bueno, en general, aquí hablando ya de los proyectos desde la enseñanza digital. El aprendizaje basado en proyecto digital mejora las posibilidades de investigación por medio de contenidos digitales. Videos, blogs, enciclopedias digitales como Wikipedia, plataformas virtuales ayudan a planificar y ejecutar proyectos. Me parece que hace algunos meses hicimos una capacitación sobre esto, sobre las plataformas que nosotros podemos usar. Pero hablando sobre la realidad también nos damos cuenta de que muchas personas en muchos medios, en muchas instituciones, en todo el país, se tiene la tendencia a suponer que el aprendizaje online implica la utilización de estas herramientas al 100%. Y no es así. O sea, es un error pensar que el desarrollo educativo tiene que ir a la par con un desarrollo exclusivamente tecnológico. Es decir, somos mejor institución si trabajamos con más recursos interactivos. No, no funciona así. Claro que tampoco significa que haya instituciones que son mejores y que trabajen solo con recursos online. No significa nada, no es limitante. Pero no significa que para ser mejores tengamos que ir haciéndonos cada vez más tecnológicos, estar cada vez más interconectados. La conexión web y estas webinars, las plataformas, los recursos interactivos nos ayudan, son importantes y trabajarlos y utilizarlos es importantísimo, pero no tenemos que dejar de lado la importancia del trabajo con el recurso, con el material estandarizado. Es más o menos, esto me gusta a mí conectarlo más o menos con nuestra realidad, el ver que ahora todo se hace, el trabajo, las reuniones familiares, todo se hace por vía online, con plataformas online. Y entonces nosotros podríamos decir, las plataformas online eliminan la necesidad del acercamiento de las personas, ya no necesito tenerle cerca a las personas de mi familia, ya no necesito abrazarlas, ya no necesito estar con ellos. Es absurdo, no, eso son necesidades humanas que no pueden ser, no se pueden cambiar, no se pueden evitar. La mayoría de las personas en estos tiempos de pandemia tan duros está esperando el momento de poder volver a abrazar a sus seres queridos. Entonces hay cosas que obviamente no podemos nosotros dejar de lado. Si por ejemplo una de esas, hablando ya exclusivamente de la educación, es el material impreso. Nosotros necesitamos el material impreso. Necesitamos trabajar con eso precisamente para que el estudiante pueda ir desarrollando, no solo para el desarrollo en sí de las destrezas, para que tenga un orden y una coherencia, sino porque si nosotros nos damos cuenta que uno de los grandes problemas de la educación virtual es la falta de conexión, entonces podemos decir, mil disculpas, me está sonando aquí este aparato, decía, si nosotros nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas en la conexión digital es la falta de conectividad, de que a veces tenemos 4 estudiantes que son de una misma familia y utilizan todos un mismo teléfono, o de que a veces les decimos los estudiantes no pueden encender la cámara porque no tienen suficientes datos y tienen únicamente que estar con el audio en la clase. Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Cómo pretendemos que al mismo tiempo se trabaje en un mismo dispositivo se trabaje con el Zoom, por ejemplo, o el Teams, mientras trabajamos con Kahoot y tenemos abierto tal vez el mail? No vamos a poder. Y eso no significa que no sea posible. No, sí es posible. Pero el trabajo se va a dificultar mucho por las circunstancias que vivimos ahora y que muchos estudiantes viven en la actualidad. Es por eso que es importantísimo trabajar con material impreso, libros, cuadernos, folletos. Todavía eso es muy importante. También existe la tendencia generalizada a suponer, o sea, a colocar el material como en los recursos innecesarios durante la pandemia. O sea,
muchas personas dicen, en instituciones privadas sobre todo, dicen, no es justo que nos estén cobrando tarifas de utilización de instalaciones si no se utilizan instalaciones. Eso es coherente y lógico, ¿no? Entonces muchas personas dicen, pero si estamos desde casa, ¿por qué van a utilizar uniforme? También es importante, o sea, también es lógico. Uno entiende eso. ¿Por qué voy a pagar tarifa de transporte si estamos trabajando desde casa? Entonces, pero de algún modo a alguien algún momento creó la idea generalizada de que ¿para qué vamos a tener libros si estamos desde casa? No, 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 no. Eso es ilógico. Es más, en casa es mucho más útil el libro que en la misma escuela. Entonces, eso es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza. No es que podemos, bueno, tal vez sí podamos, pero es muy difícil trabajar si no tenemos material didáctico, textos o lo que sea que utilicemos nosotros. Entonces, volviendo acá a la diapositiva, el ABP digital es muy importante, es necesario, es valioso, pero no elimina la necesidad del material físico.